El olor a sal y a pintura fresca de la nueva casa en la Malvarrosa, Valencia, se adhería a Amara Diallo como una segunda piel incómoda. No era el aroma a especias y tierra de su antiguo barrio en Madrid, ni el perfume dulzón del Thieboudienne que su padre solía cocinar los domingos antes de que el cáncer se lo llevara. Este era un olor a comienzo forzado, a la promesa de su madre, Elena, de un nuevo aire, una mejor oportunidad como enfermera jefa en el hospital clínico. Para Amara, a sus 16 años, olía a soledad. Desde la ventana de su habitación, el Mediterráneo se extendía como una promesa de inmensidad, pero ella solo veía la uniformidad de las fachadas color crema y las palmeras solitarias que bordeaban el paseo marítimo, tan diferentes a los bloques bulliciosos y los murales vibrantes de lavapiés. Su cuaderno de bocetos, un refugio de tapas duras y hojas color marfil, yacía abierto sobre la cama improvisada. En él, un rostro a medio dibujar, el de su padre, con la cora entre las manos, parecía mirarla con una mezcla de orgullo y melancolía. El primer día en el Instituto Mediterráneo fue un susurro helado en la nuca. Las miradas se enganchaban a su piel oscura, a sus trenzas adornadas con cuentas de colores que ella misma había ensartado, a la ropa que su madre llamaba demasiado llamativa, pero que para Amara era armadura y declaración. Una falda de wax africano combinada con unas zapatillas desgastadas y una camiseta con un diseño propio, un león estilizado con trazos de grafiti. Era el único punto de color intenso en un mar de uniformes discretos y expresiones homogéneas. En el pasillo sintió la pausa en las conversaciones, el leve giro de cabezas. No era nuevo, esa sensación de ser un espécimen bajo el microscopio, pero aquí, en este instituto de barrio acomodado, de paredes blancas impolutas y aire acondicionado eficiente, la curiosidad parecía teñida de algo más afilado, menos inocente. No era nuevo, esa sensación es un espécimen bajo el microscopio, pero aquí, en este instituto de barrio acomodado, de paredes blancas impolutas y aire acondicionado eficiente, la curiosidad parecía teñida de algo más afilado, menos. Sofía Álvarez la vio primero. Rubia, con el pelo perfectamente alisado cayendo sobre los hombros de una blusa de marca, la evaluó de arriba abajo con una imperceptible elevación de la comisura de sus labios. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules, fríos como el mármol. Amara desvió la mirada, buscando un punto de fuga en el tablón de anuncios lleno de extraescolares que no le interesaban. Baloncesto, club de debate, ajedrez, ningún club de arte, ningún espacio donde sus manos pudieran hablar el lenguaje que su boca a menudo callaba. Un profesor de historia, don Anselmo, con gafas de montura gruesa y una bien intencionada torpeza, intentó darle la bienvenida. «Amara Diallo». «Qué nombre tan musical». «¿De dónde vienes, querida?» «De Madrid», respondió Amara, la voz apenas un hilo. «Ah, Madrid, una gran ciudad. Pero aquí tenemos la playa, el sol, ya verás qué bien te adaptas». Adaptarse. La palabra rebotó en su cabeza como una pelota de goma. Adaptarse significaba limar las propias aristas, difuminar los propios colores hasta encajar en el molde. Y el molde de aquel instituto parecía dolorosamente estrecho y monocromático. El incidente desencadenante llegó en la clase de ciudadanía, apenas 3 días después. El tema era identidad cultural en un mundo globalizado. La profesora, doña Pilar, una mujer de mediana edad con un entusiasmo algo forzado, pidió a los alumnos que compartieran algo que consideraran representativo de su herencia. Amara, tras una larga vacilación interna, decidió mostrar un pequeño amuleto de madera de ébano que su padre le había traído de Senegal, un grigri tallado con símbolos protectores. Lo sostuvo en la palma de su mano, explicando con voz qué era su significado. Un silencio denso se apoderó del aula. Entonces la voz clara y ligeramente burlona de Sofía cortó el aire. «¿Qué mono? ¿Y eso? ¿Funciona? Digo, ¿te protege de los malos espíritus y esas cosas de África?» Algunas risas ahogadas. Las mejillas de Amara ardieron. Sintió cómo la sangre se agolpaba en sus sienes. «Es un símbolo de mi herencia», logró articular, la voz temblorosa. «Claro, claro», continuó Sofía con una sonrisa condescendiente, «pero tú eres española, ¿no? Naciste aquí. No sé, no pareces muy africana auténtica, salvo, bueno, ya sabes». El «ya sabes» flotó en el aire, cargado de veneno. Doña Pilar carraspeó, visiblemente incómoda. «Bueno, Sofía, cada uno vive su herencia a su manera. Amara, gracias por compartirlo. Muy interesante». Siguiente. Amara se encogió en su asiento, el grigri apretado con tanta fuerza en su puño que los bordes afilados se clavaban en su piel.
La humillación era un sabor amargo en la boca. El resto de la clase transcurrió en una neblina de rabia contenida y vergüenza. Nadie la miró. Nadie dijo nada. Era invisible de nuevo, pero de la peor manera posible, una invisibilidad construida sobre la burla y el prejuicio. Esa noche, en su cuaderno, no dibujó el rostro de su padre. Dibujó una máscara agrietada, con una sola lágrima de tinta negra resbalando por una mejilla. El acoso, como una humedad persistente, comenzó a calar en los días de Amara. Sofía, con la precisión de un estratega, orquestaba una campaña de exclusión y microagresiones. En los trabajos en grupo, las sillas a su alrededor permanecían vacías hasta que el profesor asignaba los equipos. Si intentaba unirse a una conversación en el patio, el círculo se cerraba sutilmente. Las voces bajaban de tono, dejándola en la periferia. Los comentarios eran como picaduras de mosquito, pequeñas, irritantes, constantes. ¿Ese peinado es una nueva moda o es que no te ha dado tiempo a pasar por la peluquería? Le espetó un día Claudia, la lugarteniente más fiel de Sofía, mientras Amara luchaba por domar un mechón rebelde de sus trenzas. «Hija, con esa ropa tan colorida pareces un papagayo», añadió Marina, la otra sombra de Sofía, con una risita. Amara aprendió a construir murallas internas. Su rostro se volvió una máscara de indiferencia, pero por dentro cada palabra era una pequeña piedra que se sumaba a un montón creciente de angustia. Su cuaderno se llenó de bocetos oscuros, figuras enmarañadas, jaulas, ojos que la observaban desde las sombras. El ciberespacio no tardó en convertirse en otro campo de batalla. Descubrió, por un comentario descuidado de un compañero, la existencia de un grupo de WhatsApp de la clase del que, por supuesto, ella no formaba parte. Intuía lo que allí se cocía. Un día, Leo, un chico de su clase que solía sentarse al fondo y leer libros de poesía durante el recreo, le mostró, con el rostro compungido, un meme que circulaba una foto de Amara tomada a traición, en el comedor, con el pelo algo revuelto, y un texto que decía: «Cuando intentas ser exótica, pero solo pareces un espantapájaros». Un día, Leo, un chico de su clase que solía sentarse al fondo y leer libros de poesía durante el recreo, le mostró, con el rostro compungido, un meme que circulaba, una foto de Amara tomada a traición. La rabia y la vergüenza la ahogaron. Leo murmuró una disculpa, como si él fuera el culpable. «No tienes que enseñarme estas cosas, Leo». «Lo siento, Amara. Es que no es justo». Leo era diferente, delgado, con gafas de montura pasada de moda y una timidez que lo hacía casi invisible para el radar de Sofía. Un día se había acercado a ella mientras dibujaba una compleja mandala con motivos africanos en su cuaderno. «Eso es increíble», había dicho, sus ojos brillando detrás de los cristales. «Parece que tiene vida propia». Desde entonces compartían silencios cómodos y algunas palabras. Leo entendía su necesidad de replegarse, su pasión por el arte. Él escribía poemas que hablaban de lunas solitarias y mares embravecidos. Encontró en él un pequeño islote de calma. El aula de arte se convirtió en su verdadero santuario. La profesora Carmen era una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y canoso teñido de un vibrante azul eléctrico en las puntas y manos siempre manchadas de pintura. Tenía una mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. «Amara», le dijo un día, observando un boceto particularmente sombrío que representaba una figura encadenada a su propia sombra, «tienes un talento inmenso y mucho que decir. No dejes que nadie apague tu voz, ni siquiera cuando la expresas con un lápiz». Carmen le habló del artivismo, de cómo el arte podía ser una herramienta de denuncia, un grito silencioso pero poderoso. Le mostró obras de artistas negros, de mujeres artistas, de creadores que habían usado su talento para desafiar la injusticia. Amara escuchaba, fascinada. Una pequeña semilla de posibilidad comenzó a germinar en su interior. Elena, su madre, intentaba ayudar a su manera. Escuchaba las quejas de Amara, fruncía el ceño, decía que hablaría con el director. Y lo hizo. Pidió una reunión con don Ernesto, el director del instituto, un hombre de traje gris y sonrisa profesional. «Estimada señora Diallo», comenzó don Ernesto, tras escuchar pacientemente a Elena detallar las burlas y la exclusión que sufría Amara, «entiendo su preocupación. El Instituto Mediterráneo se enorgullece de su ambiente inclusivo. Sofía Álvarez es una alumna excelente, delegada de clase. Quizás haya habido algún malentendido, alguna broma de adolescentes que su hija, por ser nueva y quizás un poco más sensible». «¿Sensible?», interrumpió Elena, la indignación tiñendo su voz. «Director, mi hija está sufriendo acoso racista».
y no son bromas. Don Ernesto suspiró, juntando las yemas de los dedos. Haremos un seguimiento, por supuesto. Hablaremos con los tutores, pero a veces la mejor estrategia es no dar importancia a estos comentarios, enseñar a los jóvenes a ser resilientes. Elena salió del despacho con una sensación de impotencia que transmitió a Amara. No nos toman en serio, pensó Amara con amargura. Estaban solas en esto, o casi, porque tenía a Leo, y tenía a Carmen, y sobre todo se tenía a sí misma y a su arte. Inspirada por Carmen, Amara comenzó a trabajar en un proyecto más personal y ambicioso. Quería crear una serie de retratos digitales, rostros de mujeres negras, fuertes, diversas, cada una con su propia historia, su propia luz. Usaría colores vibrantes, patrones geométricos inspirados en tejidos africanos, pero con un toque urbano, moderno. Sería su respuesta, su afirmación. Leo se convirtió en su cómplice. La ayudaba con el software de diseño en los ordenadores de la biblioteca, le conseguía información sobre exposiciones de arte joven en Valencia y, lo más importante, la escuchaba. «Vas a dejar a todos con la boca abierta, Amara», le decía, con una convicción que a ella le costaba sentir. Pero Sofía parecía tener ojos y oídos en todas partes. Los rumores sobre el proyecto secreto de Amara llegaron a sus oídos. La idea de que la africana pudiera destacar, pudiera tener una voz propia que no fuera la del lamento, la irritaba profundamente. Era como si el mero hecho de que Amara existiera y se atreviera a crear fuera una ofensa personal. El ciberacoso se recrudeció. Un día, Amara descubrió que alguien había creado un perfil falso en Instagram usando una foto suya algo borrosa y la había etiquetado en una serie de imágenes manipuladas, donde sus bocetos eran ridiculizados, comparados con dibujos infantiles o con arte tribal primitivo. Los comentarios eran crueles, anónimos en su mayoría, pero Amara sabía quién estaba detrás. El golpe fue duro. Por primera vez pensó en abandonar, en rendirse. ¿Para qué seguir luchando si el mundo parecía empeñado en pisotearla? Se acercaba la Semana Cultural del Instituto, un evento anual donde los alumnos mostraban sus talentos, música, teatro, exposiciones. Carmen animó a Amara a presentar su serie de retratos. Es tu oportunidad, Amara, de mostrar quién eres, de que tu arte hable por ti. Con el apoyo de Leo y Carmen, Amara reunió el coraje, preparó una presentación digital, cuidando cada detalle. La noche anterior al evento, mientras daba los últimos retoques a las imágenes en su ordenador, sintió un nudo de ansiedad y esperanza en el estómago. A la mañana siguiente, al llegar al aula de audiovisuales donde iba a realizar su presentación, se encontró con la puerta cerrada con un cartel. Fuera de servicio. Problemas técnicos. Su corazón se hundió. Buscó a Carmen, quien tras unas averiguaciones confirmó sus peores temores. Alguien había manipulado el proyector y el ordenador principal del aula. No había pruebas directas, pero la sonrisa triunfal que Sofía le dedicó al cruzarse con ella en el pasillo fue toda la confesión que Amara necesitaba. El sabotaje era evidente, cruelmente efectivo. Amara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las lágrimas de frustración pugnaban por salir. Leo estaba a su lado, pálido de rabia. «No puede ser. Son unas...» Carmen llegó, con el rostro serio. «Lo siento muchísimo, Amara. Intentaremos buscar una alternativa, pero para hoy...» Amara negó con la cabeza. La derrota era un sabor a ceniza en su boca. Todo su esfuerzo, todas sus esperanzas, reducidas a un cable cortado y una pantalla en negro. Esa tarde, en casa, Elena la encontró acurrucada en su cama, el cuaderno de bocetos cerrado, la habitación en penumbra. Por primera vez, Elena no intentó minimizar ni ofrecer soluciones fáciles. Simplemente la abrazó, y en ese abrazo, Amara sintió una mezcla de consuelo y una rabia nueva, fría y decidida. No se rendiría. Sofía había ganado una batalla, pero no la guerra. Durante el fin de semana, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Amara. Si no podía usar la tecnología, usaría sus manos. Si le cerraban una puerta, ella abriría una ventana, o mejor aún, derribaría un muro. Habló con Leo, luego con Carmen. Al principio su plan pareció una locura, demasiado arriesgado, demasiado confrontacional, pero la determinación en los ojos de Amara era tan intensa que acabó por contagiarlos. El lunes por la mañana, el patio central del Instituto Mediterráneo amaneció diferente. Durante la noche, un enorme mural había aparecido en una de las paredes más visibles, una que normalmente estaba cubierta de anuncios insulsos. Era una obra impactante, vibrante, llena de color y de fuerza. 3 rostros de mujeres negras, de diferentes edades y estilos, la miraban directamente. No eran víctimas.
Eran reinas, guerreras, artistas. Sus miradas eran desafiantes, orgullosas. Entrelazados con los retratos había símbolos, patrones geométricos que recordaban el arte africano, pero también elementos de graffiti, de arte urbano contemporáneo. En la parte inferior, con letras elegantes pero firmes, una frase: «Nuestra piel no es una invitación al odio, es un lienzo de historias». Amara, Leo y Carmen, que había conseguido distraer al vigilante nocturno, habían trabajado toda la noche del domingo, impulsados por la adrenalina y una sensación de justa rebeldía. Cuando los primeros alumnos llegaron al instituto, se formaron corrillos frente al mural. Hubo exclamaciones de sorpresa, de admiración, también de confusión. Los profesores que llegaban se detenían, observando la obra con expresiones diversas. Amara llegó con Leo, el corazón latiéndole con fuerza. Se quedó un poco apartada, observando las reacciones. Vio a Sofía y su grupo acercarse. La rubia se quedó paralizada al ver el mural, su rostro pasando del desconcierto a una furia helada. ¿Pero qué? ¿Quién ha hecho esta horterada?, siseó, pero su voz carecía de la seguridad habitual. En ese momento Carmen se acercó al mural, seguida por el director, don Ernesto, cuya cara era un poema. «Buenos días a todos», comenzó Carmen con voz clara y firme. Como parte de la Semana Cultural, que lamentablemente tuvo algunos problemas técnicos, una de nuestras alumnas, Amara Diallo, ha querido compartir su arte con todos nosotros de una forma más directa. Amara dio un paso al frente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El silencio era casi total. «Este mural», comenzó, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza a cada palabra, «es mi respuesta. Es para todas las veces que me he sentido invisible o demasiado visible por las razones equivocadas. Es para decir que el color de mi piel, mi pelo, mi herencia no son motivo de burla ni de odio. Son parte de quién soy. Y estoy orgullosa de ello». Sofía intentó intervenir. «Esto es vandalismo. Ha pintado una pared del instituto sin permiso. ¡Y se atreve a...» Pero esta vez algo había cambiado. Algunos alumnos, los que habían visto el sabotaje del viernes, los que habían escuchado los rumores, los que simplemente estaban cansados de la tiranía de Sofía, comenzaron a murmurar. «Déjala hablar, Sofía. El mural es increíble. Tiene razón». Una chica del grupo de Sofía, Marina, que siempre había parecido la más reacia a participar en las crueldades más directas, desvió la mirada, visiblemente incómoda. Amara se enfrentó a Sofía, sus ojos oscuros fijos en los azules de la rubia. «Dices que esto es vandalismo, Sofía. ¿Y qué es lo que tú haces? Destruir el trabajo de otros, sembrar odio, intentar apagar la voz de quien es diferente a ti. ¿Eso cómo se llama? Mi piel no es una provocación. Mi cultura no es una amenaza. Son quienes soy. Y tu odio no va a borrar eso». La voz de Amara resonó en el patio. Sofía se quedó sin palabras, el rostro rojo de ira. Por primera vez no tenía una respuesta ingeniosa, ni una burla afilada. Se vio expuesta y la sensación no le gustó nada. Don Ernesto, el director, carraspeó, visiblemente superado por la situación. Bueno, señorita Diallo, aunque la forma no haya sido la más ortodoxa, el mensaje es algo sobre lo que debemos reflexionar como comunidad educativa. Tendremos que hablar de esto». Pero Amara sabía que algo fundamental había cambiado. Había encontrado su voz, y no era un susurro, sino un rugido pintado en una pared. Los días siguientes fueron un torbellino. El mural de Amara, bautizado por algunos como el Muro de la Dignidad, se convirtió en el epicentro de debates, discusiones y, sorprendentemente, de una nueva forma de conexión. Alumnos que nunca le habían dirigido la palabra se acercaban a felicitarla, a compartir sus propias experiencias de sentirse diferentes, no solo por la raza, sino por la orientación sexual, por los intereses, por la clase social. Profesores, inspirados por la valentía de Amara y la intervención de Carmen, comenzaron a introducir temas de diversidad e inclusión en sus clases de forma más activa. La dirección del instituto, presionada por un grupo de padres alertados por Elena y otros y por la propia Carmen, anunció la creación de un comité de convivencia y diversidad, con participación de alumnos. Amara fue invitada a formar parte. Sofía Álvarez no desapareció, ni se transformó en un ángel. Recibió una reprimenda formal y fue invitada a participar activamente en el nuevo comité, una tarea que asumió con visible desgana. Su poder social en el instituto, sin embargo, había sufrido un golpe considerable.
Algunas de sus antiguas amigas comenzaron a distanciarse, y el miedo que antes infundía se había transformado en muchos en una cautelosa indiferencia o incluso en un leve desprecio. Ya no era la reina intocable. Para Amara, la vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Todavía había miradas incómodas, comentarios